26 de mayo, May 26th, luz a través de las tinieblas en la corte de Babilonia. Pero Daniel no vaciló. Él apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del mayor potentado de la tierra, aún más que su misma vida. Resolvió permanecer firme en su integridad, cualesquiera fuesen los resultados. Propuso en su corazón de no contaminarse. Daniel 1:8. En la ración de la comida del rey. Al llegar a esa decisión, los jóvenes hebreos no obraron presuntuosamente, sino confiando firmemente en Dios. No decidieron singularizarse, aunque preferían eso antes que deshonrar a Dios. Si hubiesen transigido con el mal en este caso, al ceder a la presión de las circunstancias, es que cualquiera de nosotros puede muy fácilmente ceder e inventar cualquier excusa para decir, tuve que cometer este pecado o tuve que hacer esto. Dios entiende, Dios comprende, pero este no era el caso de Daniel y sus amigos. Él permanecía leal y firme, sin importar que su propia vida estuviera en riesgo. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Daniel. Hubo una prueba, pero Dios favoreció al que estaba pasando por esa prueba, a Daniel y a sus amigos. La petición de que se le permitiese no contaminarse fue recibida con respeto. Sin embargo, él vacilaba. ¿Quién? ¿Quién estaba en riesgo? ¿Quién podía perder su vida? El encargado de los jóvenes. Pues si el rostro de Daniel parecía palidecerse, él, como gerente de todo lo que es alimento, podía perder su propia vida. Ahora le pregunta Daniel al encargado, si nuestros rostros parecieren pálidos después de 10 días, haré como tú dices, pero danos una prueba de 10 días. Daniel entonces apeló a Melzar, oficial encargado especialmente de la juventud hebrea, y solicitó que se les excusase de comer la comida del rey y beber su vino. Pidió que se hiciese una prueba de 10 días, durante las cuales se proveería alimento sencillo a los jóvenes hebreos, mientras que sus compañeros comerían los manjares del rey. Ahora, este desenlace, este drama, se encuentra en el capítulo 1 de Daniel. Melzar entonces consistió en ello, aunque con temor de que esa concesión pudiera desagradar al rey. Y Daniel supo que había ganado su causa. Es decir, Daniel y sus amigos hicieron su parte. Ellos se entregaron, oraron a Dios. Ellos fueron firmes en su lealtad y en su fe. Y 3, dejaron que Dios actuara. Ahora, el rostro de ellos pareció, de Daniel y sus amigos, más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. En su apariencia personal, los jóvenes hebreos resultaron notablemente superiores a sus compañeros. Como resultado, entonces, se permitió a Daniel y a sus amigos que siguiesen su régimen sencillo durante todo el curso de su educación. A ver, ¿cuál es este régimen que Daniel, en el libro de Daniel, siguió? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál fue este régimen que siguió Daniel? ¿Será que siguió un régimen Atkins, un régimen mediterráneo, un régimen basado a pura sopa? ¿O qué se les ocurre a ustedes?
en realidad no tenemos que adivinar. El régimen alimenticio al cual Daniel se sometió fue un régimen igual al de Génesis capítulo 1, versículo 29, en donde Dios le da a Adán y a Eva para un cuerpo perfecto que acaba de crear, no carnes, no lácteos, no productos que provienen de animal, nada procesado. Dice Génesis 1:29, y dio Dios todo grano para consumo, grano que viene de la espiga, de todo lo que es agrícola, de la comida del campo. Esta es la dieta en la que Daniel se sometió. Y agua pura. Es que hay una combinación cuando ponemos los remedios de Dios en sinergia. Sinergia significa de que agregamos aire, aire puro, respiración sin obstrucción, suficiente hidroterapia, agua, consumo de agua, consumo y también dermal. También se le agrega una comida limpia. Limpia, Génesis 1:29. Se le agrega también ejercicio. Se le agrega también confianza en Dios. Y esta era la sinergia que Daniel había aplicado. Él entonces tenía un rostro mejor que el de los demás. Su propósito entonces era constante. No era el orgullo ni la ambición lo que los había llevado a la corte del rey. Era su lealtad a Dios, a pesar de que su vida estaba en riesgo. Privados entonces de la influencia del hogar y de su religión, de su relación, de su familia, de su lengua. Ellos ahora estaban cautivos en un país hostil, extraño. Por la sabiduría entonces infinita, ellos deciden someterse a Dios, ahora que ven todo perdido. Es que a veces cuando nosotros nos vemos en una crisis que nos da miedo, a veces decimos, pues Dios va a entender, tengo que abandonar mi fe, Dios va a comprender. Pero este no fue el caso de Daniel. Él dijo, igual que Esther, igual que el tío de Esther. ¿Quién sabe si Dios te ha puesto en esta circunstancia? Y si pereces, pues que perezcas, pero mantente leal a Dios. Este era la fe de Esther, la misma de Daniel. Privados entonces de todo lo que mencionamos, ellos procuraron conducirse en forma que honraba a su Dios, a Yahweh Elohim. El Señor entonces miró con aprobación la firmeza y abnegación de los hebreos, así como la pureza de sus motivos, y su bendición entonces de Dios los acompañó. Es que hay recompensa cuando nosotros somos fieles a Dios, no fieles en dinero, no, cualquier persona puede dar dinero a una causa, sino fiel en tu obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a el carácter de Dios, que se encuentra en los 10 mandamientos de piedra. Se cumplió entonces para ellos la promesa: yo honraré a los que me honran. Primera de Samuel 2:30. Mientras Daniel se aferraba a Dios, él, con confianza inquebrantable, se manifestó en el espíritu del poder profético en este joven. Es que Dios se manifiesta de diferentes formas para unir su iglesia, para unir su pueblo. Y en este caso de Daniel,
Dios se manifestó en la forma del espíritu de profecía en Daniel. Dios entonces le enseñaba a leer los misterios de lo porvenir y a registrar para las generaciones futuras mediante figuras, símbolos, acontecimientos que abarcaban la historia de este mundo hasta el fin del tiempo. Estamos a punto de ver este espíritu de Dios manifestado en Daniel. El siguiente capítulo de Daniel va a dar muchos detalles acerca de cómo Dios se manifestó en Daniel. Cuando llegó el momento entonces en que debían ser probados los jóvenes, a quienes estaban educando los hebreos juntamente con los otros candidatos. Recordemos, allí en la corte de Babilonia había cientos y cientos de jóvenes que habían sido llevados cautivos de otros países, mientras Nabucodonosor sitiaba otros países circunvecinos, incluyendo Judá, del cual llevó también de allí a Daniel. Entonces, este era no solo una competencia carnal, sino también una competencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría el adiestramiento de Satanás. Todo el universo estaba observando esta batalla. Fueron entonces examinados para el servicio del reino, pero no fue hallado entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Su segunda comprensión, su vasto conocimiento, su lenguaje selecto y preciso atestiguaban la fuerza, el vigor, la facultad mental. Y ayer vimos nosotros que Daniel no quiso tomar licor porque sabía que su facultad mental tenía que estar ágil, despierta, lista para recibir la bendición de Dios, para que él pudiera estar ágil y poder testificar ante una nación pagana. ¿Lo recordamos? Entonces, en todo negocio de sabiduría, dice el libro de capítulo 1 Daniel, e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejor que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino, y así estuvieron delante del rey. Ahora, en la corte de Babilonia estaban reunidos. Imaginémonos esta escena. No era solamente Daniel y sus amigos, estaban representantes de toda la tierra. Hombres de los más encumbrados talentos, de los más ricamente favorecidos con dones naturales, quienes poseían la cultura más amplia que el mundo pudiera otorgar. Sin embargo, los jóvenes hebreos no tenían pares entre todos ellos. ¿Qué quiere decir? La sabiduría de Dios will give us the edge over everyone else. Nos va a dar la sabiduría de Dios que proviene de la Biblia todavía una ventaja más allá de cualquier otra sabiduría adquirida en el mejor colegio o universidad. El porte erguido, el paso firme, elástico, el rostro hermoso, los sentidos agudos, el aliento no contaminado. Todas estas cosas eran otro tanto certificado de su buen hábito de Daniel y sus amigos, insignias de la nobleza con la que la naturaleza honra a los que obedecen sus leyes. Al adquirir entonces la sabiduría de los babilonios, Daniel y sus compañeros tuvieron mucho más éxito que los demás estudiantes. Más éxito, pero su saber no les llegó por casualidad. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Tuvieron que buscar la presencia de Dios. Dios está listo para dárnoslo, pero nosotros tenemos que tomar el primer paso, ir hacia allá, buscarle en oración, buscarle también en nuestras decisiones. Si yo hoy mismo estoy metido en la adicción y todos los días consumo drogas o me alcoholizo, entonces tengo que decir, hoy tengo que no hacerlo. En vez, tengo que buscar la presencia de Dios. Tengo que pedir a Dios su ayuda para que Él domine y me libere de esta esclavitud. Esto es lo que hizo Daniel. Buscó la presencia de Dios.
se colocó donde Dios podía bendecirlo. Amigos, amigas, todo el mundo está lleno de buenas intenciones, sí, pero a veces no sabemos. Para que podamos recibir la bendición completa bíblica de Dios, tenemos que colocarnos donde Dios fluye, donde su Espíritu Santo emana, donde se vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Daniel se colocó en el ramo donde estaba la bendición de Dios. Siguieron las reglas de la vida, que no podían menos que darle fuerza intelectual. Y ayer lo vimos. Daniel decidió, hola, Toño, bienvenido. Daniel decidió mantener su intelecto limpio, es decir, no hizo vaping, no se alcoholizó, no consumió drogas. Daniel hizo su parte y Dios hizo el resto. Necesitaba entonces tener un claro comprensión de cómo Dios le iba a hablar, perfeccionar entonces su carácter por medio de la obediencia. A veces tú te has preguntado, ¿cómo puedo agradar a Dios? El sabio Salomón dijo en Eclesiastés, el fin de todo hombre es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Vicente, Toño, ¿cómo puedes agradar a Dios? Repasa sus mandamientos escritos en piedra, Éxodo 20, dados también a Adán y a Eva, dados no a una raza, ni a una etnia, ni cultura, sino dados a la raza humana desde el principio. Los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo en piedra han sido siempre su carácter. 6 de esos mandamientos hablan acerca del respeto a tu amigo, a tu hermano, al ser humano. Los otros 4, los primeros del 1 al 4, hablan acerca de cómo obedecer a Dios. Carlos Morán, bienvenido. Entonces, Dios mismo fue su maestro de Daniel y los amigos, orando constantemente, estudiando concienzudamente y manteniéndose en relación con el invisible. Anduvieron con Dios como lo hizo Enoc. Si tú en este momento, tú dices, Dios ya nos abandonó, Él es invisible, Él no está aquí, no podemos palparle, pero ¿sabes una cosa? Juan escribió en sus epístolas y dijo, al que palparon nuestras manos, hablando acerca del Verbo. Jesucristo ascendió al cielo en el año 31 de nuestra era, pero Él dijo, me voy, pero os dejo un consolador, el Espíritu Santo que os guiará toda verdad. Este mismo Espíritu es el que guió a Daniel en la corte de Babilonia, lo guió a toda verdad. La bella cualidad mental, un tono moral elevado, no son resultado de la casualidad. Lo comprendimos. Toño, un buen moral elevado, un estado mental limpio para poder comprender la verdad bíblica no va a resultar como un milagro o de la noche a la mañana. Dios da las oportunidades hoy en día a nosotros. El éxito depende del uso que se haga de esas oportunidades. Están en la Biblia. Mientras Dios oraba, Daniel oraba, sus amigos oraban y Dios obraba. Daniel oraba y Dios obraba. Sus amigos oraban y Dios obraba. Mientras esta combinación surgía, es que, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Daniel capítulo 1. Busca al Señor y Él va a actuar. Ora y Dios obra. El querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Ellos oraban y obraban y actuaban su propia salvación. Es decir, Dios no iba a hacer todo por ellos. Dios también nos capacitó de conocimiento intelectual, de habilidades, para que nosotros tomemos decisiones. Daniel y sus amigos tomaron la iniciativa, dieron el primer paso, hicieron su parte y Dios hizo lo imposible. En esto se revela cómo obra el principio divino de cooperación.
sin la cual no puede alcanzarse el verdadero éxito. ¿Cuál cooperación? A veces hay iglesias que te dicen, ya no tienes que hacer nada, Dios lo hizo todo y tú ya no importa cómo vivas, tú ya tienes el cielo garantizado. Quiero decirte que de acuerdo a la Biblia, ese es un evangelio falso. La Biblia siempre ha mostrado una cooperación humana divina. Un ejemplo de muchos. En primer lugar, estamos hablando de Daniel. Daniel y sus amigos tuvieron que hacer su parte, tuvieron que decidir no contaminarse. Daniel 1:8, no tomar las bebidas alcohólicas, no comer lo que era inmundo, Levíticos 11, y también lo que era sacrificado a dioses paganos. Ellos hicieron su parte, pusieron su confianza en Dios, oraron a Dios y Dios hizo el resto. ¿Qué hay aquí? Una cooperación divina humana. Cuando Jesucristo dijo, quiten la piedra que sostiene el cadáver de Lázaro después de estar 4 días muerto, ¿qué existe allí? ¿Qué ustedes ven allí? Una cooperación humana. Ellos quitan la piedra divina. Ahora Jesucristo resucita a Lázaro. Toda la Biblia nos muestra de que nosotros tenemos que dar el primer paso. Tenemos que usar nuestro intelecto y decir, esta decisión me llevó a llorar, al dolor, al desespero, no puedo volver a tomarla. Y entonces acudimos a Dios. Todo el plan de salvación, si bien es 100% divino, no va a ser aceptado por la fuerza. El porcentaje humano tiene que abrir el corazón, tiene que querer buscar la influencia divina, y es lo que hizo Daniel. Para que esa gracia de Dios no sea impartida, debemos hacer nuestra parte si queremos que nos sea impartida. Su gracia no es dada para obrar en nosotros nada por la fuerza. Es solamente si nosotros lo deseamos, lo pedimos, lo buscamos, si lo necesitamos como el aire que respiramos. Así como el Señor cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad. Tú que estás aquí. No es una casualidad. Hoy en este día, martes 26 de mayo, para mí primero, porque yo necesito toda la ayuda que pueda de Dios igual que tú. Esta invitación y reflexión y mensaje, este tema que estamos extrayendo del libro de Daniel capítulo 1, nos da una clave. Así como Daniel fue ayudado por Dios, Dios cooperará contigo hoy mismo, en este día. No tienes que estar en una iglesia lujosa con un predicador muy sabelotodo. No, hoy en este día martes, si tú cooperas con Dios, y no tiene nada que ver con dinero, si tú cooperas al abrir tu corazón. Jesucristo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Pedro Bravo, bienvenido. Acá la Biblia nos dice de que si tú te esfuerzas para hacer la voluntad de Dios, ¿qué no dice el Nuevo Testamento? Los apóstoles dijeron, esforzaos, aún Cristo, esforzaos para entrar por la puerta angosta. Aún los apóstoles dijeron, buscad y pelear y contender por tu salvación con temor y temblor. Daniel se esforzó. Él hizo su parte. Haya sido muy fácil y más fácil ceder y decir, mira cuántas mujeres puedo tener, mira cuántas riquezas puedo tener, mira cuántos libros de magia puedo hacer mi fuente de sabiduría estando en Babilonia. Pero ellos decidieron, Daniel 1:8, no contaminar, no solo con lo que tomaban y comían, sino su intelecto. La senda entonces de la obediencia es la que Dios ofrece. Él dice, aquí está el camino, andad por él.
Jesucristo dice, yo soy el camino. Es que las enseñanzas, ejemplo y vida de Jesucristo es lo que ha quedado delineado para aquel como tú, que es ya hijo de Dios. Si nos sentimos extraviados, no nos desanimemos. Volvamos a empezar, busquemos a Dios, regresemos a su palabra. Si te sientes en duda de qué leer, qué estudiar, cómo analizar la Biblia, regresa a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la vida de Jesucristo, qué enseñaba, qué hacía, su biografía, cómo vivía. Ahora tú pide a Dios por su Espíritu Santo que te ayude a imitarla. Si tú te pones en la senda de la obediencia, encontrarás muchos obstáculos, igual que Daniel. Puedes tú ligarlos al mundo, las influencias poderosas, pero el Señor puede utilizar todo agente que obre para derrotar al enemigo de Dios, que es Satanás, un escogido de Dios, que eres tú, que estás aquí ahora mismo. La fuerza que tú tienes será multiplicada. Dios promete enviar su Espíritu Santo para que tú venzas toda tentación y toda dificultad. Vamos a continuar desarrollando este tema. Quizás hoy más tarde vuelvo a hacer otro en vivo, en unas 4 horas más. Y si no, mañana vuelvo a hacer otro en vivo. Pongan aquí su alerta para que les salga el mensaje cuando yo esté haciendo otro en vivo. Oremos para despedirnos por este momento. Nuestro Dios y Padre, todas las personas, hijos e hijas tuyas que están aquí en el canal, reconocen sus deficiencias, su debilidad igual que yo. No nos comparamos a ningún personaje bíblico. Todo lo que nos falta a ti te sobra. Concédenoslo. Somos débiles, carnales. Permítenos encontrar y ser guiados por tu Espíritu que nos lleve a toda verdad. Jesucristo es la verdad. Él prometió la bendición. Queremos esa bendición. Permítenosla, concédenosla. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.